porque aquí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Sí, la semana pasada empezamos a estudiar el capítulo 16 de Hechos. Si recordamos un poquito, hacer un breve resumen, recuerdan que Timoteo, allí entró en escena Timoteo, que era uno de los integrantes del segundo equipo de los discípulos, ¿verdad? También recordamos que era de buen testimonio, que era hijo de padres de diferentes creencias, pero que su abuela Loida y su mamá Eunice se dedicaron a instruirlo en la palabra, y gracias a eso había muy buen testimonio de él en donde él vivía. También podemos recordar que la fe se mantuvo en las iglesias que Pablo fue y visitó, y que se iban aumentando cada día más los creyentes. Yo tengo aquí un poquito, un breve resumen allí para continuar. Recordamos que Pablo no viajaba al azar, sino que Dios era quien lo dirigía. Si recuerdan, Dios le decía, no vayas a Asia, ahora vas a ir para allá, porque Dios era el que tenía el itinerario de Pablo. Pablo no viajaba al azar, ni se oponía tampoco a los designios que Dios le daba. En este viaje, que es el segundo viaje de Pablo, y Sila, si recuerdan, allí también entró en escena la pastora Lidia, ¿verdad? La vendedora de púrpura, y creyó ella y creyó toda su familia. Y fue uno de los primeros frutos de este segundo viaje de Pablo. Bueno, vamos a leer acá para continuar en Hechos 16, desde el versículo 16. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ante el foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícita recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro en esta noche, Padre, para que seas tú tomando el control, Dios. Aquí estoy, Señor, úsame, Señor. Sé tú hablando a través de mí, Señor, que la palabra nos instruya, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, para que estemos atentos a tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense que Pablo y Silas, como recuerdan, fueron hasta Macedonia a visitar a los hermanos para ver cómo estaban, ¿no? Y siempre estaban activos para lo que Dios los mandó, que era predicar el evangelio, predicar las palabras, dar las buenas nuevas, no solo a los judíos, sino a los gentiles. Pero mientras también predicaba, no perdía su rutina, su consagración con Dios, ¿verdad? Y ese día dice acá que iban camino a la oración. Pablo, ellos oraban, predicaban, alababan en todo tiempo, en todo tiempo. Ellos no perdían, pero ellos no perdían ni un espacio de su día o de su semana, porque ellos estaban centrados en que estaban ahí era para predicar la palabra. Y cuando no le iban a predicar, vengan, vamos a orar. Pero ¿qué pasó? Aquí entra en escena la muchacha que era divina, pero esta muchacha, ¿quién era en sí? ¿Quién era? Un instrumento de Satanás. Era una muchacha que ella tenía un don que era mal usado. Era un don que ella lo usaba como adivinación, y esto les proveía dinero a personas de buena posición, valga la redundancia allí. Ella les producía dinero. Entonces aquí vemos que no solamente nosotros tenemos como compañía el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros, pero también tenemos como compañía a Satanás. No dentro de nosotros, por supuesto, pero sí todo el tiempo a nuestro alrededor. Porque esa muchacha ¿qué decía la muchacha? Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Pero esto no era esa muchacha, era el espíritu que estaba en ella, que quería atormentar a Pablo y a Silas y a los que andaban con él. Y también tenía un propósito, que fue el que encontraron más adelante. También tenía un propósito. Entonces, Satanás siempre está a nuestro alrededor, atormentándonos, molestándonos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que estar? Apercibidos. Porque a veces estamos en nuestros trabajos, en la escuela, en la universidad, en el fútbol, y tenemos siempre a una persona designada por Satanás. Por supuesto, esta persona no lo sabe porque es una persona que está ciega espiritualmente. E inconscientemente ella está encima de uno, criticándote, poniéndote en mal con el jefe, con el compañero,
poniéndote en chisme por aquí, en chisme por allá, o hablando mal del trabajo que tú estás haciendo con tu jefe. Mira cómo está haciendo el trabajo, fíjate que. Pero fíjense qué pasó aquí. Esta muchacha iba detrás de Pablo. Estos están predicando la palabra de salvación. Pero ¿qué pasó? Dice aquí que Pablo dice así. Y esto lo hacía por muchos días, o sea, no descansaba, más desagradando a Pablo. Ya Pablo llegó hasta la coronilla, como decimos nosotros, y dice Pablo que Pablo no, se desagradó y volteó. Y él no le dijo, mira muchacha, ya quédate tranquila, ya déjanos en paz. Él no le habló a la muchacha, le habló al espíritu que había en ella, le ordenó. Dice, Pablo se volvió y le dijo al espíritu, le habló, porque Pablo estaba enfocado. Pablo sabía que era Satanás usando esta muchacha. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Como le digo, a veces estamos en X sitio donde no estamos todos los días y siempre Satanás va a estar allí, porque Satanás siempre está aquí, ve, alrededor de nosotros, viendo que miramos. O sea, él mira que nosotros estamos mirando para allá y él hace así, él busca el ángulo, ¿qué es lo que mira? Está pendiente, ¿qué es lo que mira? ¿Qué es lo que decimos? ¿Con quién hablamos? ¿De quién murmuramos? Entonces tenemos que estar ubicados cuando nos confrontamos a este tipo de situaciones y no confundirnos, porque a veces llega a nosotros, entonces es un compañero de trabajo, es un compañero de estudio, o un cliente, o un jefe X, entonces pensamos en el jefe, no, que el jefe es esto, que el compañero es esto. No es él, no es él, esa es una persona que necesita que le hablemos de Cristo, es una persona que necesita que le digamos, mira, Cristo te ama, que le paguemos con la otra mejilla y que estemos enfocados en quién actúa a través de esa persona. Y orar para que Dios haga un milagro en esa persona y hablarle con autoridad al espíritu que está dentro de esa persona. A mí me ha pasado muchas veces y a veces me he querido desenfocar, pero siempre me mantengo reseteándome. No es ella, es quien está en ella. No es ella, sino es quien está en ella. Y oro por esa persona. Señor, ten misericordia. Ten misericordia y a mí, por supuesto, dame fuerza y fortaleza para no desenfocarme y para no mirarla a ella. Satanás es constante. Él, fíjese que decía que lo hacía por muchos días. Satanás está, pero mire, enfocadísimo a cuál es el propósito por el cual él está acá, que es matar, robar, hurtar, ¿verdad? Y destruir. Y él no descansa, dice, lo hacía por varios días, él no descansa, porque él quiere destruirnos. Mire, él está más aquí que en una discoteca, porque los de allá él dice, eso los tengo seguros, quiero es estos que están sirviendo a Dios, estos son los que yo quiero. Y él siempre va a buscar la manera de hacernos caer. Él siempre va a buscar la manera de hacernos distraer, de hacernos pecar, de hacernos hacer cosas en contra a la voluntad y a los mandatos, a los designios que Dios nos dejó. Dice el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de esto? Después que la muchacha salió de Satanás. Como le digo, Satanás no descansa, ¿verdad? Pablo no dijo, mire, se volteó, mira, ya espíritu, sal de ella y déjala en paz. Y el Satanás dijo, ay, ya me sacaron, bueno, me voy a descansar. No, él se quedó ahí maquinando, ok, ya salí de la muchacha, pero ¿qué voy a hacer? Porque yo no puedo dejar que esta gente siga predicando la palabra, porque esas almas que están acá son mías, esas almas son mías, me pertenecen y yo tengo que evitar a como dé lugar de que él haga el trabajo al cual se le envió, porque Satanás sabe para qué estamos acá.
Él sabe que nosotros fuimos escogidos para dar de gracia lo que de gracia se nos fue dado, para predicar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Él dijo, no, ahora voy a trabajar con esta gente. Ahora me le voy a meter a esto en la cabeza para que los agarren y se los lleven presos. Él siempre te va a poner en mal. Él no se rinde. Él no descansa. Pero ¿saben quiénes descansamos nosotros? Nosotros sí nos mantenemos descansaditos. Nosotros estamos relajados. Mientras que Satanás está matando, hurtando y destruyendo, nosotros estamos ocupados en la parte en lo que Dios le corresponde, porque la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces a veces nos desenfocamos y mientras Satanás está matando, hurtando y destruyendo, nosotros estamos distraídos con las bendiciones que Dios nos ha dado, con el trabajo, con los hijos, con el carro, con la casa, y no hacemos la misión que Dios nos delegó. No la hacemos como debe ser. Porque si nosotros fuéramos constantes, como es constante Satanás, créanme que ahí en esa silla hubiera más gente. Si nosotros hiciéramos el trabajo como nos toca, como debemos hacerlo. Pero no lo hacemos como es. Porque si no, viéramos los frutos aquí en esta silla. Quiero leer 1 de Pedro 2:9. Dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, Satanás anda alrededor, pero no solo del mundo, sino de nosotros, buscando a quien devorar, buscando cómo destruirnos. Y así estaba con Pablo. Primero le envió a la muchacha, ya no pudo con la muchacha. Ahora, ¿qué pasó? Ahora vamos a leer aquí en el capítulo 19 y 20. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. El enemigo siempre te va a poner el mal. Él siempre va a mentir. Él siempre va a mentir de ti. Él siempre va a querer que tú quedes mal parado. Fíjate que decían ellos están alborotando la ciudad. Ellos no se dieron cuenta que ya Pablo había hecho milagros. ¿Se acuerdan que ya había hecho el milagro del cojo en la visita anterior? Que fue donde creyeron, en esa visita fue donde creyó Loida y Eunice. Si leemos el primer viaje misionero de Pablo. Ellos no se dan cuenta las personas que sanaron, los milagros que hicieron, no. Ellos lo iban a poner como mal persona para poder vengarse porque le quitó la entrada monetaria al sacar el espíritu que había dentro de la mujer. Así es Satanás con nosotros, hermanos. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, él va a tratar de cualquier manera de hacernos quedar mal. Pero usted sabe lo que hace, usted sabe quién es, usted sabe dónde está parado y usted tiene que mantenerse firme y estar guerreando es con el enemigo, porque no es con fuerza, no es con nuestra fuerza ni con nuestro poder, es con el Santo Espíritu de Dios que vamos a guerrear. Él siempre intentará detenernos porque somos ¿qué? Los instrumentos de Dios. Porque somos instrumentos de Dios. Pero a medianoche, el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quiero leer el Salmo 41, versículo del 1 al 3. Salmos 41, versos del 1 al 3. Dice así, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra.
y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Dice, vuélveme a poner allí el versículo 2, por favor. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Fíjense que aquí en el versículo 25 dice que Pablo y Silas a medianoche cantaban himnos a Dios. ¿Cómo estaba la situación de ellos? ¿Cómo fue que ellos entraron a la cárcel? Azotados, ¿verdad? Azotados, dice que lo azotaron y luego los encadenaron y los metieron en lo más profundo, en la cárcel más profunda. ¿Ustedes se imaginan uno con un dolor, amarrar una cadena? ¿A cuántos les da ganas de cantar cuando tienen un dolor? Y ellos en su malestar, en su mala situación, adoraban y daban voces a Dios en todo tiempo. A veces cuando estamos en las buenas, ay, aleluya, hermano, ¿cómo estáis? Victorioso, hermano, porque tenemos el bolsillo full, ¿verdad? Porque tenemos la cuenta bancaria llena. En victoria. Pero cuando andamos desempleados, hermano, ¿cómo estáis? Bueno, hermano, bien, ahí más o menos. Ahí es cuando más tenemos que alabar a Dios, para que veamos la manifestación de Dios en nuestras vidas. Dice que Pablo y Silas adoraban a Dios a media madrugada. Era el día malo de ellos. En medio de la prueba, ellos estaban alabando a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando viene la mala circunstancia, Dios siempre nos va a enviar la salida. Aunque este terremoto no ocurrió para que Pablo y Silas salieran corriendo, no. Pero sí era la puerta abierta para la salida de la situación en la que ellos estaban, puerta abierta espiritualmente hablando. Porque la física ya se había abierto y ellos podían salir corriendo. Pero no, así no. Las cosas de Dios son por el camino derecho, ¿verdad? Por el camino derecho. Y Dios tiene un plan y Él lo va a terminar. O sea, cuando Dios te envía a hacer algo, Él lo va a terminar con o sin nuestra voluntad. Querramos o no queramos nosotros, Dios lo va a terminar. ¿Se acuerdan de Jonás? Que Dios lo mandó para Nínive, ¿verdad? Para que predicara la palabra. Pero Jonás era tan terco, tan porfiado, estaba bravo porque él decía, si yo voy para allá, Dios segurito va a salvar a esta gente. Qué hombrecito ese, me hubiese gustado conocerlo. Yo creo que yo era así medio Jonás. ¿Y qué pasó? Dios quería que Jonás fuera a Nínive, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se lo tragó un pez enorme, supongamos, creemos que sea una ballena, ¿verdad? ¿Qué pensó Jonás ahí? Es el fin, ¿verdad? El fin de mi vida, hasta aquí llegué. Así mismo pensarían Pablo y Silas, ay, ya nos encadenaron en el cubículo más lejano, todavía donde nadie nos ve. Y Jonás dijo, hasta aquí llegué, hasta aquí la conté. Ahorita no salgo por donde entré, sino que voy a salir por otro lado, dijo Jonás. Pero Dios tenía un plan con Jonás. ¿Y cuál era el plan? De que fuera a Nínive y predicara y dijera que se arrepintieran, porque si no iba a ser destruida la tierra de Nínive, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Envió al pez y le dijo, ok, vamos, ahora te vas a ir para allá y allá lo vas a vomitar. ¿Y dónde lo vomitó? En Nínive. Cuando Dios tiene un plan, cuando Dios dice, quiero que hagas esto, lo va a hacer con o sin nuestras ganas. O sea, tengamos ganas o no tengamos ganas, Dios lo va a cumplir. Así lo hagamos de mal humor, así lo hagamos llorando, Dios tiene un plan y su plan siempre es un plan de bien, un plan de salvación. Aunque Pablo, su hijo, porque era hijo de Dios, y Silas estaban sufriendo, Dios
Dios sabía que de esto era momentáneo, que ellos iban a salir de esa etapa mala, de ese día malo en el que ellos estaban pasando, porque Dios tenía planes con otras familias. Dios necesitaba que otros fueran salvos. Entonces, a veces pasamos por circunstancias que nos parecen injustas. A veces pasamos por circunstancias que nos parecen injustas, pero a los que aman a Dios, ¿qué dice? Vamos a leerlo, ¿verdad? En Gálatas 6, 9 al 10. Creo que es allí, si no me equivoco. En Gálatas 6, del 9 al 10. Ok. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, que dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Qué maravilla, ¿verdad? Pablo y Silas estaban presos. Ellos no se cansaron de adorar porque ellos decían, no, yo no creo que Dios nos haya traído para acá para morir en esta cárcel. Aquí hay un propósito, vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a darle el reconocimiento que Él se merece, ¿verdad? La honra y la gloria a Él. Y yo sé que Él se va a encargar de nuestras cosas y eso fue lo que ocurrió. Dice así, en el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Cuál fue el primer intento de Satanás? Con la muchacha endemoniada. Quería fastidiar a Pablo, quería que Pablo se airara y que Pablo actuara de una manera incorrecta en contra de esta chica, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo dijo, no, esta no es ella, este es el espíritu que en ella. Tomó su autoridad y reprendió al espíritu que estaba en ella. No pudo con la muchacha. Segundo intento, bueno, vamos a trabajar con los amos de esta muchacha, vamos a mandarlos a meter preso. Porque Satanás sabe que cuando Dios envía a un hijo a hacer algo, es porque va a ser en contra del trabajo de Satanás. Él dice, estos vienen a hacer algo, que es, no sé, pero algo es en contra de mí. Él sabe, él está enfocado en su plan de maldad. Entonces Él nos va a detener, Él nos va a querer detener, Él nos va a querer detener. Entonces, de segunda manera quiso que las personas metieran a Pablo preso y lo logró, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo? Y ahora vamos a hacer que este hombre se quite la vida. Intentó Satanás que el carcelero se quitara la vida para que, ¿qué iba a suceder después? Ese muerto iba a caer aquí, miren, en los lomos de Pablo y Silas. No, por culpa de esto se mató. Y no van a decir que fue un milagro, que hubo un terremoto y se abrieron las puertas. No, va a decir que quisieron huir, hicieron un plan de huida y en ese plan mataron al carcelero. Pero Pablo no se cansó de hacer el bien. No se cansó de hacer el bien. Despertando el carcelero, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas mal, pues todos estamos aquí. ¿Ustedes no creen que era la oportunidad para que Pablo saboreara el sabor de la venganza? Lo azotaron, este carcelero le puso los grilletes en los pies y lo metió en un calabozo. Yo me imagino a Pablo, bueno, sí, vamos a dejarlo que se quite la vida, pero así no fue. Porque Pablo era un hijo de Dios temeroso
y estaba también enfocado. Así como Satanás está enfocado en su maldad, Pablo también estaba bien enfocadísimo. Y dijo, no, no te hagas mal. ¿Le pagó con qué? Con la otra mejilla. A veces esas personas que nos atormentan, les va a pasar algo y nosotros estamos acá esperando en primera fila para verlo caer. Ahora sí me las vas a pagar, todas las que hiciste, ¿verdad? Ahora sí me alegra que te esté pasando eso. O no me alegra, pero me da un fresquito. Decimos así, ¿verdad? Pero Pablo pudo haber hecho eso, Pablo se pudo haber quedado quieto y Pablo hubiese podido mirar en primera fila cómo el carcelero se quitaba la vida. Pero ¿qué hizo? No, tuvo misericordia. Tuvo misericordia y le dijo, hey, hey, no, no te mates. Mira, aquí estamos todos tranquilitos. Estamos todos acá. ¿Qué hizo el carcelero cuando escuchó la voz de Pablo? Le dijo, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Dio frutos de misericordia a Pablo. ¿Cuáles fueron esos frutos? La salvación de este carcelero, ¿verdad? Y no solo la salvación de él, sino la de toda su familia. Y fíjense lo fácil que fue para Pablo que este hombre reconociera que Dios, el Dios que predicaba a Pablo, era el Dios real, el Dios verdadero. Que Pablo no se puso ahí, mira, dice la palabra de Dios, que Cristo te ama, no te quitas la vida, si te quitas la vida te vas a ir para el infierno. No, Pablo solamente hizo una acción de misericordia y eso es testimonio. Eso es testimonio. Pablo allí testificó el amor de Dios al ser misericordioso. Y solamente por esa buena acción, por esa buena actitud, eso que hizo Pablo de decirle, mira, no te mates, es simplemente eso marcó una diferencia. ¿Y qué pasó? El carcelero reconoció que él era el hijo de Dios, él era un hijo de Dios y que Dios estaba en él. Y él dijo, yo quiero ese Dios que tú tienes. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que Dios me perdone, para recibir la salvación? A veces es tan sencillo predicarle, hablarle a una persona, como les he dicho otras veces, no es necesario. Si a veces nos da miedo, a veces nos da timidez o no nos sentimos capaces de predicar porque, ay, que yo no sé predicar. No, hermano, usted dispóngase. Usted diga, Señor, aquí estoy y ponga en mi palabra. Mire, Dios le va a llevar a donde está la necesidad. Y no es necesario que usted le predique toda la palabra y que se sepa todos los versículos de la Biblia. Simplemente con nuestro testimonio o con cosas que nos hayan pasado y nosotros se la contemos al otro, eso va a servir porque la persona va a querer eso que nosotros queremos. Mira, yo quiero que a mí me vaya bien como te va a ti. No es que nos va bien todo el tiempo, ¿verdad? Porque también tenemos nuestros momentos nosotros le decimos montaña rusa, ¿verdad? A veces tenemos nuestras bajadas y nuestra subida. Pero la cuestión es la actitud que tengamos en cada una de esas etapas. Cuando estamos arriba y cuando estamos abajo como Pablo. Que Pablo estaba afuera orando y predicando la palabra, pero cuando estaba aquí estaba adorando a Dios. Y no solo eso, sino que decía que los carceleros que estaban alrededor lo escuchaban. Y eso era testimonio. Y cuando este hombre entró y simplemente le dijo, no te hagas daño, eso movió el corazón del carcelero, eso lo impactó. Y dijo, esto nada más lo hace una persona que tenga a Dios en su corazón. Y le dijo, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Sacándoles, les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
Ok. A veces yo cuando estaba adolescente, ¿no? A nosotros en la iglesia nos mandaban a estudiar, a nosotros nos hacían muchas competencias bíblicas en la iglesia, pero era con el fin de que nosotros los jóvenes estudiáramos la Biblia y la conociera. Entonces nos mandaban a estudiar primero todos los libros de la Biblia, cuántos libros tenía, que si los del Pentateuco, que si todos los libros de la Biblia, cuánto tenía el Antiguo, cuánto tenía el Nuevo. Y aparte nos mandaban a estudiar 5 capítulos, supongamos de Jeremías, que yo recuerdo una competencia bíblica que fue en todo el capítulo de Jeremías. Y yo cuando leía eso en mi juventud, yo decía, ay, pero ¿qué importancia tiene esta historia? En mi juventud, o sea, en mi adolescencia, cuando uno todavía no tenía esa madurez espiritual, yo decía, ¿qué sentido tiene esta historia? O sea, ¿para qué me va a servir esa historia? A veces nos preguntamos, ¿por qué esto está escrito en la Biblia? Porque fíjese, Pablo fue del primer equipo de los apóstoles y Timoteo empezó el segundo equipo de los apóstoles, era uno de los integrantes. Pero ya eso quedó atrás, ya toda esa gente murió. Quizás cuántos grupos fueron, que no lo sabemos porque no quedó aquí en la Biblia. Pero ahorita nosotros somos el relevo. Nosotros somos el relevo de ellos. Entonces, esto nos sirve de testimonio. De testimonio. Dice la Biblia, dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Verdad? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que sí podemos hacerlo. Que sí lo podemos hacer, porque si Pablo pudo, y Silas pudo, y Timoteo, y cada uno de ellos pudo, nosotros también podemos. Nosotros estamos ahorita, en la temporada de ahorita, para la gente que está afuera, que necesita que le prediquemos la palabra, que necesita la palabra. Y antes no había tanto como ahora, tanto la droga, tanta prostitución, y ahora con la bandera esa que ya yo no sé ni cuántos géneros se ha inventado Satanás. Ya yo perdí la cuenta, ya yo no sé cuántos géneros hay, pero nosotros somos el relevo. Nosotros somos el relevo de los apóstoles para salir y predicar la palabra. Y ni siquiera tenemos que viajar tan lejos, hermano. Porque ellos viajaban era porque querían que los gentiles escucharan la palabra del Señor, porque ya en Judea, ya los judíos ya sabían. Ya vieron a Cristo, ya Cristo murió en la cruz del Calvario, ya Cristo resucitó, luego que murió han hecho milagros, pero ahora era necesario que los demás también fueran salvos, los gentiles. Entonces ellos iban viajando y lejos y viajaban y quizás cuánto tiempo se tardaban viajando nosotros no necesitamos hacer esos viajes, porque todos los días, créanme, todos los días tenemos a alguien al lado que necesita la palabra. Todos los días hay alguien al lado. Y usted con una sola pregunta que le haga, usted con una sola pregunta y le diga, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Mire, si usted lo está haciendo en el mundo espiritual y usted le dice al Señor, Señor, yo le quiero hablar a esta persona de ti, pero quiero que seas tú, Señor, dándome la palabra. Muéstrame cuál es el problema, cuál es la necesidad que pueda tener. Porque si los que estamos acá, que somos hijos de Dios, tenemos problemas, porque que levante la mano el que no tenga problemas. De cualquiera podemos, si no los estamos pasando por económicos, los estamos pasando por enfermedad, un familiar, problemas en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en cualquier parte estamos pasando malas rachas. ¿Usted cree que los que andan sin Cristo no tienen problemas? Sí que los tienen. Simplemente mirando estar apercibidos, así como Pablo sabía que esa mujer no era ella, sino quien estaba en ella. Saber que la persona que tenemos al lado no es esa persona, sino quien está en ella, esa persona que nos está haciendo daño. O simplemente mirar el rostro, y usted le pide a Dios discernimiento y Dios le muestra
la persona que está pasando por problemas y que necesita que usted le hable de la palabra. Hermanos, somos el relevo. Somos el relevo. Yo creo que debemos despertar, debemos de tratar de ocupar esas sillas. Pero esas sillas no solo se ocupan orando desde la casa. Es bueno que oremos, pero también que salgamos a predicar la palabra. Un mensaje de texto. Pablo no tenía teléfono, no tenía nada de eso. Tenemos teléfono, tenemos computadora. Miren, yo a veces duro horas, a veces mis hijos, mami, y yo, taca, 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 taca. Y mami, papi, estoy en un momento hablando con una persona que, ¿verdad? Y duro rato con la persona y hablándole, porque sé que está pasando, y hablándole de la palabra. Hasta por mensaje de texto oro con la persona, porque sé que la persona no puede hablar, no puede, vamos, ¿qué te parece si oramos? Y por un mensaje de texto oramos. Por la computadora, tenemos tanta facilidad, hermano, y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Yo creo que debemos despertar. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos y no sigamos siendo egoístas. Bueno, creo que voy a tener que continuar la otra semana porque el tiempo no me va a dar y ahorita va a empezar el pastor a decir amén. Vamos a pararnos y a orar, ¿les parece? Padre, en el nombre de Jesús, estamos tan agradecidos, Señor. Tan agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Simplemente, Señor, nos escogiste, Padre, sin merecerlo, Padre. Nos escogiste entre tanta gente, Señor. Gracias, oh Dios, por tu gran amor y por tu misericordia que has tenido con nosotros y con nuestra familia, Señor. Porque se ha cumplido tu palabra, Señor. Hemos creído en ti y nuestra familia ha sido salva, Señor. Y los que aún, Señor, no te han conocido, creemos que también serán salvos. Padre amado, dirige nuestras vidas, Señor. Muéstranos, Señor, donde quiera que estemos, la necesidad espiritual de la persona que tengamos a nuestro lado, Señor, de nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros familiares, Señor, nuestros compañeros de estudio, Señor, de deporte, Padre amado. Danos sabiduría, Señor, danos valor, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. Que tu palabra fluya a través de nuestros labios, Señor. Y que si no podemos hablar, Señor, que nuestro testimonio hable de ti. Te alabamos, te damos gracias, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Amén y amén.